Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro sermón en línea de United Christian Church. Es el tercer domingo que transmitimos en línea y bueno, en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo, hemos sido confrontados de muchas maneras por la palabra del Señor. Quisiera que comencemos este tiempo, como hacemos todos los domingos, leyendo un salmo. En este caso vamos a ir al Salmo 130. La palabra dice así. Ok, acá lo tengo. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana, como esperan los centinelas de la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Hoy es, como dije antes, nuestro tercer domingo consecutivo desde que se reportó el primer caso de coronavirus acá en Venezuela. Durante estas 2 semanas hemos experimentado una dinámica de vida totalmente nueva. Una dinámica que incluye miedo, incertidumbre, aislamiento y mucho tiempo para hacer las cosas de manera diferente. Tiempo para evaluar nuestra vida como cristianos en medio del juicio soberano de Dios. Es un tiempo nuevo para todos nosotros, pero a la vez es un tiempo especial, porque nunca habíamos visto la mano de Dios posarse sobre toda la humanidad. Lo habíamos leído, pero nunca lo habíamos experimentado. Nunca habíamos visto su soberanía de una manera tan evidente. La semana pasada nos enfrentamos a la necesidad de responder a esta situación, no con nuestra propia sabiduría, no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Y descubrimos a través de ese texto de Job que actuar con sabiduría a los ojos del Señor es temerle a Él, apartarse del mal y obedecer su voluntad. Por supuesto, esto representa un enorme desafío para nosotros como criaturas caídas y genera una nueva pregunta para cada uno de nosotros como cristianos: ¿cómo podemos vivir en el temor del Señor? Hoy vamos a estudiar un pasaje en el libro de Proverbios que responde específicamente a esa pregunta. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Proverbios y vamos al capítulo 2. Vamos a mantener ahí el capítulo 2, luego en un momento vamos a leer los versículos del 1 al 5. El sermón de hoy se titula Luchando por entender el temor del Señor. Y en los próximos minutos vamos a estudiar 3 condiciones para entender el temor del Señor y para hallar el conocimiento de Dios. Pero vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Santo, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, dándote gracias por permitirnos servirte, dándote gracias por salvarnos, Señor, dándote gracias por hacer de nosotros nuevas criaturas y por hacernos, Señor, ciudadanos de tu reino. Hoy, como discípulos tuyos, Señor, queremos entenderte, conocerte más. Queremos aprender a temerte. Guíanos, Señor, a través de este texto para que podamos conocerte en profundidad, para que podamos podamos conocer y aprender lo que es temerte, Señor, y vivir en el temor del Señor. Pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos y nos permitas, Señor, recibir tu palabra con humildad. Te damos el honor y la gloria y ponemos estos próximos minutos y nuestras vidas enteras, Señor, en tus manos. Amén y amén. Vamos a Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a comenzar con la primera condición, o esa primera condición para entender el temor de Dios y hallar el conocimiento
para entender el temor del Señor y hallar el conocimiento de Dios. La primera condición es recibir la palabra de Dios y dedicarnos a estudiarla. Permítanme leer nuevamente los versículos 1 y 2. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Como vemos en este par de versículos, recibir la palabra de Dios implica dos aspectos básicos. Por un lado, debemos hacer nuestra la palabra de Dios, aceptando la inspiración divina, la inerrancia y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Pensemos por un momento por qué es tan importante aceptar la palabra de Dios en todas sus dimensiones. Si cuestionamos el origen divino de la palabra, si cuestionamos la autenticidad de su mensaje diciendo que ha sido producida o modificada por los hombres a lo largo de la historia, si cuestionamos el carácter de Dios como Él mismo se presenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, solo porque su santidad, su soberanía, su justicia, su juicio, su ira y su celo no son el tipo de atributos del Dios que nosotros queremos, del Dios que nosotros buscamos. Si decimos que la Biblia no tiene autoridad para decirnos lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, entonces no podremos escuchar a Dios presentándose en todos sus atributos y dándose a conocer como Él realmente es. No le escucharemos condenando nuestro pecado y llamándonos al arrepentimiento. No le temeremos ni le honraremos por quien Él es y no nos propondremos obedecer su voluntad. No tendremos una visión correcta de la cruz y no dependeremos de su gracia. Además de aceptar su palabra, además de recibirla, también debemos mantenerla dentro de nosotros, guardarla en nuestro corazón, volviendo nuestros oídos a su mensaje y aplicando nuestro corazón a entenderla. En pocas palabras, hermanos, la Biblia es inútil si está descansando en nuestra mesa de noche o en nuestro escritorio. La Biblia es inútil si la tenemos instalada en nuestro teléfono celular, pero nunca la leemos. A menos que nos dediquemos diligentemente a leer, estudiar y meditar en la Biblia, no seremos capaces de conocer a Dios y en consecuencia no aprenderemos a temerle. Recapitulemos los versículos 1 y 2. Si aceptamos sus palabras y almacenamos y guardamos sus mandatos dentro de nosotros, volviendo nuestro oído a la sabiduría y aplicando nuestro corazón al entendimiento, estaremos en el camino correcto para entender el temor del Señor. Vamos a la segunda condición, que es orar pidiendo a Dios discernimiento. El versículo 3 nos dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. Hermanos, hay una realidad sobre nuestra condición como seres humanos que nos impide entender la palabra de Dios utilizando nuestra propia inteligencia, utilizando nuestro propio intelecto. Debido a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra visión es limitada, nuestro entendimiento se reduce a las cosas que podemos ver, a las cosas que podemos tocar. Pero incluso en medio de la realidad visible de este mundo, en medio de esas cosas que vemos y tocamos, hay millones de cosas que no podemos explicar, hay millones de cosas que no podemos entender. Así que déjame preguntarles, si ni siquiera podemos entender lo que podemos ver y tocar, ¿cómo podríamos entender la mente infinita de Dios y su perfecta voluntad con nuestra mente limitada? ¿Cómo podríamos entender la voluntad perfecta de Dios, su mente gigante e infinita, con una mente caída que no puede ni siquiera entender lo que puede ver y tocar? El apóstol Pablo escribió a los romanos en su carta, en el capítulo 8, en el versículos 33 al 35, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? En el versículo de Proverbios que acabamos de leer, versículo 3, el Señor nos da la clave para entender su voluntad y echar un vistazo dentro de su mente. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. Hermanos, no podemos entender la palabra de Dios por cuenta propia. No podemos confiar en nuestra comprensión para descubrir las profundidades de su mente infinita. Dependemos enteramente de Él para abrir nuestros ojos e iluminar nuestra mente para entender su palabra.
Debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Debemos llamar a la inteligencia y pedir discernimiento si queremos comprender su palabra y aplicarla a nuestra vida. De lo contrario, nos estaremos perdiendo por mucho el mensaje original que Dios quería comunicar a través de las Sagradas Escrituras. En pocas palabras, si confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, para estudiar la Biblia y para conocer la mente de Dios, terminaremos inventándonos una imagen limitada y conveniente de lo que nos gustaría que Dios dijera y pensara. Terminaremos haciendo un ídolo personal, moldeado a nuestra imagen, según nuestro propio pecado, en lugar de tener una idea real de quién es Dios y de qué hay en su mente. Orar humildemente al Señor para que nos dé entendimiento, para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, es una necesidad fundamental si queremos buscar el conocimiento y el temor de Dios. Vamos a la tercera condición, que es buscar su voluntad, buscar la voluntad de Dios con la más alta prioridad. El versículo 4 dice: si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Vamos a prestar atención a estas dos frases que Dios utiliza para ilustrar por qué es tan importante para nosotros entender su voluntad. Si la buscas como a la plata, si la buscas como a un tesoro escondido. Amados hermanos, el conocimiento de Dios es más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. De hecho, es lo único que podemos poseer aquí que trascenderá nuestra muerte. Y la pregunta es: ¿buscamos nosotros el conocimiento de Dios como si fuera la plata? ¿Lo buscamos como un tesoro escondido? Preguntémonos, ¿cuánto tiempo pasamos trabajando para ganarnos la vida? ¿Cuánto tiempo dedicamos a atender nuestras cosas, nuestros asuntos personales, haciendo recados, estudiando para culminar una carrera, leyendo libros seculares? ¿Cuántas horas al día pasamos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en YouTube o en cualquier otra red social? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a relajarnos, a descansar, a viajar? Ahora, preguntémonos, ¿cuántas horas pasamos diariamente estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar y meditar en la palabra de Dios, a preguntarle a Él cuáles son las implicaciones que tienen en nuestra vida los pasajes que estamos leyendo, los pasajes que estamos estudiando? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús sobre el mandamiento más importante? Está en Marcos capítulo 12, versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, Jesús nos mandó a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Cómo podemos amar a Dios con todo nuestro ser si no lo conocemos? ¿Cómo podemos amar a Dios con todo nuestro ser si no conocemos su carácter, su justicia, su santidad, si no conocemos el tamaño de su amor en relación a su juicio, si no ignoramos lo que le gusta, si ignoramos, lo que le gusta y lo que no le gusta? ¿Cómo podemos conocerlo si no estudiamos lo que Él mismo reveló sobre sí, sobre sus planes, a través de las Sagradas Escrituras? Hermanos, no debería haber nada tan importante para nosotros como cristianos como estudiar la Biblia y pedirle a Dios que nos ayude a aplicar su sabiduría a nuestra vida diaria. Punto. No debería haber nada tan importante para nosotros como entender a Dios y sus caminos. Todo lo demás pierde sentido. Todo lo demás es como correr tras el viento. Como hemos visto hoy, aprender el temor del Señor y encontrar el conocimiento de Dios no es algo que podemos hacer por cuenta propia. Somos criaturas caídas, tenemos una comprensión muy limitada de la realidad y siendo ciegos a la presencia de Dios somos incapaces de entender su mente, de entender sus deseos. Gracias a Él, afortunadamente, Dios en su misericordia se ha revelado a nosotros a través de la Biblia, a través de su Hijo Jesús, y ha establecido las condiciones para que podamos disfrutar del conocimiento de Él. Vamos a leer nuevamente esas tres condiciones y veamos lo que sucederá si seguimos cuidadosamente sus instrucciones en este asunto. Si recibimos la palabra de Dios y nos dedicamos a estudiarla. Si oramos a Dios pidiendo discernimiento. Si buscamos su voluntad con la mayor prioridad. Entonces aprenderemos a temer al Señor y disfrutaremos del conocimiento de Dios. Los invito hoy a abrir sus Biblias y aprovechar estos días particulares de aislamiento, estudiándola tantas horas al día como puedan. Oren,
Vayan a la presencia de Dios y háganle las preguntas. Humíllense en cada aspecto de su palabra que está desafiando, que está confrontando su pecado y sus conductas rebeldes. Pídanle que pongan ustedes el temor de Él, que les permita conocerlo hasta el punto de que nada más en este mundo pueda reemplazar el gozo de conocerlo y obedecerlo. Hermanos, hay una tarea especial que ustedes, que yo, que todos los demás cristianos tenemos que cumplir en medio de esta prueba tan complicada que estamos viviendo con el coronavirus. Pero no vamos a ser instrumentos efectivos de su voluntad a menos que aprendamos a temer al Señor y a encontrar el conocimiento de Dios. Y solamente podemos hacer eso a través del estudio consciente de las Escrituras, a través de la oración continua y consciente, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios discernimiento, pidiendo a Dios que nos guíe para conocerle y para temerle, pidiéndole que nos ayude a buscar su voluntad y si no hacemos de eso nuestra mayor prioridad. La pregunta es, ¿estamos listos para asumir el reto? ¿Estamos listos para hacer del estudio de la palabra, de la oración, de conocer al Señor nuestra primera prioridad? Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, las gracias por este tiempo y reconocemos delante de ti, Señor, que somos incapaces de conocerte. Reconocemos delante de ti que una y otra vez fallamos, Señor, en buscarte. Reconocemos que una y otra vez, Señor, fallamos en leer y estudiar la palabra con la prioridad que deberíamos hacerlo, Señor. Le damos más tiempo a nuestros asuntos, a nuestras cosas, que a ti. Le damos más tiempo a nuestro trabajo, a nuestros deseos, a las actividades que nos divierten, que a buscarte y a conocerte. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poner la búsqueda de tu palabra en el lugar correcto. Guíanos, Señor, para que día a día seamos confrontados por ella y busquemos tu voluntad, Señor. Para que día a día hagamos de buscarte a ti nuestra prioridad y para que seamos, Señor, moldeados cada día a la imagen de Cristo, para que seamos transformados cada día, Señor, en esos siervos útiles que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria, Padre, y ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Los invito nuevamente a que busquemos su palabra y a que descansemos en su voluntad. Durante la semana estaremos transmitiendo o montando a través de YouTube los estudios de Juan y probablemente la próxima semana, el próximo domingo estaremos empezando con una serie de sermones sobre el conocimiento del Señor, sobre los atributos de Dios. El Señor los bendiga a todos, los utilice, los proteja y los guíe para ser los instrumentos útiles que Él quiere que ustedes sean. Dios los bendiga siempre. Nos vemos durante la semana.